2 sube 4, no hay, ¿verdad? Eso es exacto, ¿verdad? Con sus contradicciones, pero es exacto. Y para hacer esa operación has tenido que emplear una ciencia, la ciencia. Igual es en política, las ciencias sociales también cumplen una función. Por eso no les entiendo a los compañeros que atacan al nacionalismo sin darse cuenta de lo que están haciendo. Porque los que han venido del extranjero en 1532 a invadir esta área o esta zona geográfica llamada el Abayala y concretamente, estrictamente llamada el Tahuantinsuyo, lo que han hecho es traer todo lo que nosotros conocemos. El señor mandó a Aristóteles y dijo que la democracia, según Aristóteles, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. No ha leído la República. La República de Aristóteles y la República de Platón dice todo lo contrario de lo que está diciendo el señor. Dice que la democracia se origina cuando los pobres derrotan a los ricos y a unos les meten preso, a otros les incautan todas sus propiedades y a otros les arrancan la cabeza. Textualmente te lo estoy diciendo lo que dice Platón y Aristóteles en la República. Esos dos alumnos de Sócrates, el pensamiento socrático. ¿De dónde ha venido el pensamiento socrático? Del extranjero, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo lleva como si fuera cierto, como si fuera lo único que existe. Porque no hay acá un filósofo que pueda refutar eso. No hay acá un científico matemático que pueda refutar a las ciencias matemáticas que 2 más 2 es 4. No puede refutar, nadie puede refutar eso. Eso es exacto. Y eso es lo que nosotros hemos asumido. Incluso lo que estamos hablando, que se llama castellano o español, también nos los han impuesto. Todo lo que tenemos acá es imposición. Pero ¿qué dice Mariátegui? Que es el que tenemos que escoger. ¿Qué otro ensayista, político o politólogo existe fuera de Mariátegui? ¿A quién tenemos que asumir? ¿A quién tenemos que estudiar? A Mariátegui, no hay otro. ¿Y qué dice Mariátegui en el primer ensayo? Y Mariátegui para escribir el primer ensayo ha tenido que estudiar, ha tenido que leer, ha tenido que prepararse. ¿Y qué dice? Página 12 con Patriota de Patria Roja. ¿Qué dice Mariátegui en la página 12? Que el imperio de los incas, el carácter de la economía era socialista. Por eso, no sé por qué critican a los nacionalistas. Y no, Juan Tauro no es nacionalista, es no nacional. Y no es raza la ENO, no es raza, es cultura, él mismo lo dijo. El imperio está compuesto por lugares, con 8 culturas. Eso es lo que es la ENO, nacionalismo. ¿Y qué dice Mariátegui en la página 54? Revísate, compañero, que tú eres comunista. En la página 54 Mariátegui dice que en el imperio de los incas el carácter de la economía era comunista. Ahí está el libro de los 7 ensayos, traigo acá y te voy a demostrar dónde dice Mariátegui que el carácter de la economía del imperio de los incas era socialista y dónde dice que era comunista en el primer ensayo. ¿Cuál es entonces al ideólogo, al político, al ensayista que tenemos que nosotros asumir como nuestro dirigente? Mariátegui. ¿Hay otro? A ver, ¿hay otro? Sí lo hay. ¿Qué dice Mariátegui? Sin calco ni copia. ¿Y qué dice Galindo Flores? La receta que nos han traído no vale. Hay que hacernos una receta propia. Entonces, ¿por qué estos señores que son nacionalistas, que han nacido acá, refutan al nacionalismo, refutan al nacionalismo? Si los grandes ensayistas están diciendo que hay que hacernos una receta propia, están refutando a Galindo Flores, un gran ensayista después de Mariátegui. ¿Y qué dice Antauro en su libro de Nacionalismo? Por eso hablan sin leer. ¿Qué dice Antauro en su libro de Nacionalismo? Dice que en el segundo ensayo de Mariátegui, que el problema es el indio, el problema es la tierra. En ese ensayo, en el segundo, Mariátegui dice que el problema es el indio, o sea, nosotros somos el problema. Eso dice Mariátegui. Y Antauro dice, no, señor Mariátegui, nosotros los indios, que usted nos llama, yo lo voy a decir entre comillas, no somos el problema, somos la solución, carajo. El problema son estos hijos que se han apropiado de nuestra propiedad, de nuestras cosas, se han apropiado de todo el país entero. Y nosotros como combatiendo entre este que no paga autovalúo. ¿Cuánto paga de autovalúo? Si comparas el autovalúo que yo pago y el autovalúo que él paga, te apuesto que no llega ni a la quinta parte de lo que yo pago. Y está defendiendo al opresor, al vestido, como el otro.
¿Cómo se llama el otro? No, el Toledo. ¿Cómo se llama Toledo? Alejandrito no le dice a cada uno. O sea que a nuestro opresor lo está ensalzando. Y contra nuestra plaza están debatiendo. Acá todos necesitamos, hasta necesitamos, para ponerlo adelante que los tomen. Y a este amarrado con soda lo tenemos que llevar, porque esta gente es gratis. No, huevón, te vamos a agarrar y te vamos a poner adelante, como piñata, porque los tomos te gasé. Igualito, para que hagan contigo. Chicharrón, carajo, porque por afuera no le vamos a dar tribuna, ¿verdad? Entonces, compañeros, acá hay que hacer el frente único, con todo, todos necesitamos, hasta sus carajos para que pelee, lumpe, todos vamos a pelear juntos, porque todos estamos siendo jodidos, hermano, y por cojudo no tenemos el control del Estado. Mira lo que hablaba, que todos los pueblos donde el socialismo ha estado, lo han empobrecido. Yo le digo, ¿cuánto? Dame un ejemplo. En el planeta Tierra hay 96 países, 14 países, el proletariado logró derrotar a su burguesía, a sus cancerberos, a sus opresores, y ahora son potencias imperiales. Mira lo que es Rusia, en menos de 30 años, mira lo que hizo, y ya está como 100 años. Mira lo que es China en 70 años, es una potencia hegemónica del planeta Tierra, y se está comprando todo el planeta, en tan solo 70 años, huevón. Que no habla de la esclavitud. Charlie Honecker en Alemania, habla de la esclavitud que hay en China. en la otra Alemania, cuando estaba dividida, ¿se acuerdan con el muro de Berlín? Ese país practicó el socialismo. Acá dice, en la plaza, nunca se ha practicado el socialismo. Ahí en la República Democrática Alemana, la RDA, cuyo presidente era Harry Honecker, las empresas eran del pueblo, las organizaciones sociales del pueblo organizaban, dirigían las empresas, no el Estado, no el Partido Comunista, sino los trabajadores. Y eso se convirtió en una potencia. Después el proletariado fue derrotado y se restauró el sistema capitalista. En Albania, de Enver Hoxha, en Yugoslavia, de Joseph Tito, en Eslovenia, Chechenia, ¿cuántos? 14 países. Ahora anda a visitar Finlandia, Noruega. Mataron al Gaddafi, ¿sabes por qué? Porque dio todas las facilidades al pueblo. El pueblo no pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba gas, el petróleo se lo regalaban. La gente en sus casas tenían tecnología de punta, el único país de esa zona que no había analfabetos. En Cuba, en los 2 primeros años de la revolución, acabaron con el analfabetismo. En Venezuela, en los 2 primeros años de la revolución, acabaron con... Acá estamos 200 años y siguen habiendo analfabetos, 33%. 64% de niños desnutridos, 64% de niños con anemia infantil. Es un pecado mortal tener pobres aquí. Yo he visitado últimamente Cajamarca, después de cuando estaba el Barrantes Bringanchi, y ahora no le han puesto ni un clavo a esa ciudad, ni un poste más, igualito está. Después de 50 años que he vuelto, y esa ciudad de Cajamarca debería ser como Singapur, el edificio más bajo de Cajamarca debería ser de 20 pisos, hermano. Pero ahí sus casitas son de adobe, de cincha. La izquierda se opuso a la estupidez. Cerro de Pasco, hermano, 500 años están sacando el cobre de Cerro de Pasco. Nosotros somos los segundos del mundo en producir cobre. ¿Y de dónde sacan de Cerro de Pasco? Y los niños ahí están con plomo en la sangre. Se mueren los niños. La sangre está ahí. De este tamaño, de esta plaza, le han hecho un ferado en Cerro del Pasco y no le han puesto ni un poste más, ni un foco más. Ahí deberían haber universidades, colegios, escuelas, debería tener esa gente gratuitamente todo, porque al mundo entero lo están enriqueciendo. Estos que apoyan a estos rateros. Este país está gobernado por delincuentes, por rateros, ladrones, y otro que ahorita vino acá. Este país, hermano, tenemos que arreglarlo nosotros. Porque si nosotros no lo arreglamos, nadie lo va a arreglar. Nosotros, yo particularmente soy marxista-leninista de orientación trotskista, pero estoy apoyando al mayor Antero Humala por el programa
programa. ¿Qué dice el primer punto del programa? Restauración de la Constitución de 1979 para aplicar el artículo 307 para mandar presos a todos los que han gobernado ilegalmente con la Constitución ilegal de la mafia montesilista desde el 5 de abril de 1992 e incautar todas sus propiedades, todas sus propiedades. ¿Cómo no vas a apoyar eso? Tonto mierda, comunista no va a apoyar eso. ¿Cómo no vas a apoyar eso? Oye, ¿cuántas veces nos han engañado? ¿Cuántas veces nos han estafado? Una raya más al tigre que un... Pero si nosotros nos organizamos y le decimos, mayor, estamos con su programa, estamos de acuerdo con usted, pero si usted no hace, le metemos un balazo. Y nos pagamos fuerte. ¿Y qué dice en el tercer punto por el cual estudió? Dice que a los presidelincuentes hay que aplicarles los escarmientos históricos, patrióticos, pedagógicos. ¿Qué significa eso? Fusilamiento. Por eso estoy ahí. A ver, ahora, parte de ropa. Amigos, ¿sabe por qué se caracterizaban los mencheviques con los bolcheviques? Algo similar que acá va a hablar el compañero. Los mencheviques querían... de tu cuarto, hermano. No te los dos, ¿ya? ¿Qué decían los mencheviques cuando existía la Primera Guerra Mundial? Los mencheviques decían, hay que apoyar a los zares, a los burgueses, porque están luchando contra la invasión alemana. ¿Por qué? Porque una vez que triunfaran, ellos iban a hacer de Rusia un país altamente industrializado y recién nosotros vamos a hacer la revolución. Lenin, ¿qué le dije? Están cojudos ustedes lo que tienen. Se vive una guerra interimperialistas en donde los obreros de Rusia se enfrentan con los obreros de Alemania. Y los obreros son internacionales, y una vez que triunfe cualquiera, los obreros no ganan nada. Quienes se la tiran son la dirección de esos países, los burgueses de esos países. Por lo tanto, no hay que apoyar a los burgueses ni a los zares de Rusia que están en guerra con ellos. Debemos hacer la revolución contra ellos, convertir esa guerra interburguesa en una guerra revolucionaria. ¿Por qué? Porque hay que entender y hay que hacer, porque mientras los zares, mientras los burgueses están luchando distraídos contra los alemanes, nosotros por la retaguardia los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar. Y así tenemos que tomar el poder político del Estado. Y el amigo me hace recordar eso apoyando a Antauro. Hay que apoyar a Antauro y después recién hacemos nosotros la... Lenin decía bien claro, si nosotros apoyamos a los burgueses de Rusia o a los zares contra los invasores, ellos van a triunfar. Y los obreros y la revolución, ¿cuándo se va a hacer? Vamos a estar en la retaguardia, nunca la vamos a poder hacer. Hoy es el momento de hacerlo. Dicen que están luchando contra nosotros y nosotros por la retaguardia tenemos que descuartizarlos, tenemos que enfrentarlos, derrotarlos y así tomar el poder político del Estado. Pero el amigo trotskista tiene su posición. ¿Y cómo lo llamó a ellos? Unos traidores, unos salvajes, porque apoyando eso significa que ellos van a tener todo el poder y lo van a ejercer contra nosotros, su dictadura contra nosotros, contra los obreros, contra los campesinos. Y así la revolución triunfó. Y me hace recordar el amigo. A otra cosa, amigos, el nacionalismo. Que el amigo me diga, ¿con qué modo de producción mañana el nacionalismo toma el poder político del Estado? Hoy el gobierno incluso. ¿Con qué modo de producción va a trabajar? ¿Con qué medios de producción va a trabajar? El nacionalismo, ¿con qué medios de producción va a trabajar? Con los mismos modos y con los mismos medios de producción capitalistas, pues. ¿Cómo que no? Eso es lo que... Mariátegui, ¿qué dice al respecto? ¿Qué dice al respecto de Mariátegui? Mariátegui dice, el tahuantinsuyo, como clase dirigente, los hombres andinos fueron derrotados militarmente. Hoy día se abre un espacio nuevo, distinto, diferente, porque ahora hay un elemento que antes no estaba, que es la clase obrera, y no se puede tirar atrás. La rueda de la historia continúa, y por lo tanto ellos tienen que escribir la historia. ¿Por qué? Porque son los únicos que, participando directamente en el proceso de producción, son los únicos que generan plusvalía, son los únicos que generan riqueza. Lo que pasa es que esa plusvalía y esa riqueza no llega a sus bolsillos, se la tiran lo que son los dueños de los medios de producción, lo que son los medios de los modos de producción. Por lo tanto, esos se tiran todo el billete en una migaja de los trabajadores. ¿Con quién tiene que ser resuelto este problema? Con los mismos trabajadores. ¿Quién más lo va a hacer? Y es más, cuando viene un amigo acá y dice, no,
Hay que organizarnos, el pueblo, que la derecha y la izquierda no tiene el pueblo. Oye, hermano, el pueblo. Los trabajadores son revolucionarios. El campesino pobre es revolucionario. El campesino medio es revolucionario. No. Los trabajadores entregan su vida, su juventud, luchando por sus demandas reivindicativas económicas. No son revolucionarios. El campesino pobre sin igualito, no son revolucionarios. ¿Quiénes son los revolucionarios? La pequeña burguesía. Porque son los que estudian y tienen el intelecto. Ellos son los revolucionarios. Si no, echemos a andar. Lenin, ¿era un obrero? No era un obrero, hijo de un pequeño burgués. Mao fue hijo de un hacendado rico. El mismo Marx también fue hijo de un pequeño burgués. Federico Engels era hijo de un potentado millonario. Esos son los revolucionarios, pues, que tienen que orientar, que quieren dirigir a los obreros, a los campesinos, para cambiar la sociedad de una por otra, de acuerdo a los intereses y necesidades de los obreros, los campesinos, los maestros, los estudiantes. Esos son los revolucionarios. Y además digo lo siguiente: ¿qué es el poder? Porque le digo que luego son las elecciones, ya sabemos que nos mandan a llamar cada 5 años a las elecciones. Pero ¿el poder qué es? El poder es una maquinaria que ejerce su violencia organizada. O sea, es la violencia organizada de una clase contra otra clase. Y nos preguntamos, amigos, ¿el Tahuantín suyo? ¿Tuvieron el poder político del Estado? ¿Fue un Estado? Sí, fue un poder. Tenía un Estado. Pero cuando se rebelan los dos hermanos, uno derroca al Estado del Sur y se impone todo su poder norte-sur. Ahí no había elecciones. Y cuando se están enfrentando los dos por el poder político del Estado, llegaron los españoles y arrebataron el poder político del Estado a los incas, y sobre sus escombros dirigieron la corona española. El poder le arrebataron a los incas, y como tuvieron el poder los españoles, desaparecieron el Estado y el poder incaico. Y ellos gobernaron. Después de muchos años, los hijos de los españoles, ¿qué hicieron? ¿Acaso no se reunieron venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, etcétera? Y así pudieron hacer volar por los aires el poder del virreinato. El poder. Y entonces de esa fecha hasta ahora tienen el poder los hijos de los españoles. El poder. Y entonces todo es un problema de poder. Y acá vienen a decirnos que hay que votar por las elecciones. Entonces, si nosotros queremos solucionar este problema, tenemos que ver qué es el poder. Ya le di. Ese es el objetivo central. Si no podemos tomar el poder, entonces nunca va a cambiar esto. Vamos a llamar a elecciones y con elecciones no pasa nada. Pero de acuerdo al marxismo dice, Lenin dice bien claro, si no estáis en condiciones de tomar el poder político del Estado, esa situación te impone, te exige, te demanda a que tengas que participar en el proceso electoral. Así como yo participé, a la manera revolucionaria y a la manera comunista. Porque la participación de los comunistas en las elecciones es un medio, es un instrumento de lucha para avanzar, pero no para quedarnos en el gobierno por el gobierno y en la reforma con la reforma que hace el nacionalismo, traicionando los intereses de clase. No te habla de poder. ¿Antiguo humano te habla de poder? ¿De qué poder me está hablando? ¿Del poder burgués o del poder proletario? Pues la cosa es bien clara acá. Por eso yo no, de ninguna manera vamos a votar por un elemento de esa calaña. Tenemos que votar por donde están los obreros, los campesinos, los hombres y mujeres del pueblo, con su orientación correcta, para luego, utilizando todos estos mecanismos, tomar finalmente el poder político del Estado, porque no hay otra. El resto, como dicen, es ilusión, es fantasía. Entonces, eso es lo que dice, eso es lo que nos distancia entre este señor del antaurismo y los sectores socialistas o comunistas. Entonces, amigos, la cosa es clara por ahí. Ahora, con respecto a que José Carlos Mariate decía que hablaba del problema del indio, él es bien claro finalmente. ¿Por qué funda la Confederación General de Trabajadores del Perú? ¿Por qué funda la Federación de Yanacona, que después se transforma en la Confederación Campesina del Perú? ¿Por qué funda el Partido Comunista del Perú? ¿Por qué funda el Partido Socialista del Perú? ¿Para qué? ¿Para hacer el nacionalismo? No, amigos, él funda todo eso y de él instrumento ideológico y político a los compañeros obreros y al pueblo peruano. ¿Para qué? ¿Para hacer una reforma y quedarte en la reforma por la reforma? No, funda todas esas instituciones. ¿Para qué? Para cambiar la sociedad. Una sociedad nueva, distinta, diferente, democrática, popular, organizada, movilizada, pueblos obreros, pueblos campesinos y su vanguardia comunista. Eso es lo que él dice. Entonces es diferente a toda la cháchara que hemos escuchado acá. Hablemos del poder y cómo se llega ahí. Y si
para llegar ahí hay que participar. Lenin dijo que hay que participar. En la segunda internacional, a todos les sacó la mierda. Dice, tienes que participar en las elecciones. Pues estos desgraciados decían que no. Pero la realidad, ahí está. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Ahí está. Entonces, amigos, la cosa es bien clara. Hay un elemento que antes no estaba presente en la época de la colonia, es el proletariado, es la clase obrera. Aquel que niega la clase obrera, aquel que niega el proletariado, está negando la transformación de una sociedad por otra, y el amigo cae en ese juego, y por eso nos diferenciamos de él.